¿Te imaginas que uno de los mayores placeres de tu vida, ese trocito de queso que te alegra el día, pudiera estar haciéndote daño sin que lo sepas? Y si te dijera que la forma en que eliges, combinas y comes tu queso favorito, podría estar afectando silenciosamente a tu tensión, tu sueño e incluso a tu salud digestiva. Es una realidad dolorosa para muchos. Amamos el queso, forma parte de nuestra cultura, de nuestras tapas y de nuestras reuniones familiares. Pero con la edad, empezamos a oír susurros de advertencia, el colesterol, la sal, la grasa, y poco a poco, ese placer se tiñe de culpa y preocupación. Empezamos a reducirlo, a elegir versiones light sin sabor, o incluso a eliminarlo por completo, sintiendo que nos estamos perdiendo algo. Pero el verdadero secreto no es renunciar al queso, sino aprender a disfrutarlo de la manera correcta. Existen errores muy comunes, casi invisibles, que la mayoría de nosotros cometemos y que transforman este alimento maravilloso en un riesgo potencial. En este vídeo, vamos a descubrir juntos los 8 errores más peligrosos que las personas mayores de 60 años cometen al comer queso. Y te daré las claves para que puedas seguir disfrutando de cada bocado con total tranquilidad y de forma saludable. Y te aseguro que el último punto te va a sorprender y cambiará tu forma de ver el queso para siempre. Así que quédate hasta el final. Empecemos por el que quizás sea el error más extendido y peligroso, uno que se esconde a plena vista en el supermercado. Me refiero a caer en la trampa del queso procesado. Todos lo conocemos. Esas lonchas de color naranja perfectas para sándwiches, esos quesitos cremosos en porciones triangulares, o esos productos para gratinar que se derriten de una forma casi mágica. Son convenientes, sí. Son baratos, también. Pero la triste verdad es que a menudo tienen muy poco de queso real. Son un cóctel de ingredientes que nuestro cuerpo no necesita. Piénsalo, un queso de verdad se hace con leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Simple. En cambio, si le das la vuelta a un paquete de queso procesado, la lista de ingredientes parece interminable. Aceites vegetales, almidones modificados, sales fundentes, colorantes, conservantes y una cantidad de sodio alarmante. Estas sales fundentes, como los fosfatos, son especialmente preocupantes. Se utilizan para darle esa textura suave y que se derrita uniformemente. Pero los estudios sugieren que un exceso de fosfatos en la dieta puede ser perjudicial para la salud de nuestros riñones y nuestros huesos, algo que debemos cuidar con especial mimo a nuestra edad. Además, el sabor de estos productos es artificial. Nos acostumbramos a un gusto que no es el del queso auténtico y perdemos la capacidad de apreciar la complejidad y la riqueza de un buen queso artesanal. La solución es sencilla. Vuelve a lo básico. Busca quesos de verdad. Un buen queso manchego, un idiazábal ahumado, un queso de cabra tierno de tu región. No necesitas comer una gran cantidad. Un trozo pequeño de un queso con carácter y sabor te dará mucha más satisfacción que 3 lonchas de plástico anaranjado. La próxima vez que vayas a la compra, detente en la sección de charcutería, pregunta y elige una pieza de queso real. Tu paladar y tu salud te lo agradecerán enormemente. Ahora, esto nos lleva directamente al segundo error, que está muy relacionado y es increíblemente importante para nuestra salud cardiovascular. Ignorar por completo la cantidad de sal. El queso, por su proceso de elaboración y curación, necesita sal. La sal actúa como conservante, controla la humedad y desarrolla el sabor. Pero no todos los quesos son iguales, y algunos son auténticas bombas de sodio. Pensemos en quesos como el Cabrales, el Roquefort, o incluso algunos quesos de oveja muy curados. Son deliciosos, intensos, pero su contenido en sal es muy elevado. ¿Y cuál es el problema? A partir de los 60, mantener la tensión arterial a raya es una de nuestras prioridades. Un consumo excesivo de sodio es uno de los principales culpables de la hipertensión, que a su vez aumenta el riesgo de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
Muchas veces comemos queso sin pensar en la sal que contiene, y lo sumamos a la sal del pan, del jamón que lo acompaña, o de otros alimentos del día. Sin darnos cuenta, podemos superar con creces la cantidad diaria recomendada. Pero no te preocupes, no tienes que renunciar a todos los quesos. La clave está en la elección y el equilibrio. Hay opciones maravillosas con un contenido en sal mucho más bajo. El queso fresco de Burgos, por ejemplo, es una opción fantástica, ligera y baja en sodio. El requesón o la ricota son increíblemente versátiles y saludables. La mozzarella fresca, la de bola que viene en suero, también es una buena alternativa. Un consejo práctico es leer las etiquetas. Hoy en día, la mayoría de los quesos envasados tienen la información nutricional, y puedes comparar el contenido de sodio entre diferentes marcas y tipos. Y si te encanta un queso que es un poco salado, simplemente come una porción más pequeña y asegúrate de que el resto de tu comida de ese día sea baja en sal para compensar. Se trata de ser consciente, no de prohibir. Y hablando de etiquetas y de elecciones supuestamente saludables, llegamos al tercer error. Una trampa en la que es muy fácil caer. Pensar que la opción bajo en grasa o light es siempre la mejor. Durante décadas nos han bombardeado con el mensaje de que la grasa es el enemigo. Hemos visto cómo los supermercados se llenaban de versiones desnatadas de todos nuestros alimentos favoritos, incluido el queso. Pero la ciencia de la nutrición ha avanzado, y hoy sabemos que la historia es mucho más compleja. Cuando a un queso se le quita la grasa, pierde una parte fundamental de su esencia. La grasa es lo que le da al queso su textura cremosa, su sabor profundo y su capacidad para saciarnos. Para compensar esa pérdida, los fabricantes a menudo añaden otras cosas que no son tan buenas. Más sal para potenciar el sabor, azúcares para mejorar la palatabilidad, o aditivos y espesantes para conseguir una textura aceptable. Al final, puedes acabar comiendo un producto más procesado y menos nutritivo que el original. Además, la grasa natural de los lácteos no es el demonio que nos pintaron. Contiene vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, que son esenciales para nuestra salud y necesitan la grasa para ser absorbidas por el cuerpo. La grasa también nos ayuda a sentirnos llenos y satisfechos, lo que puede evitar que piquemos entre horas alimentos menos saludables. En lugar de obsesionarte con buscar quesos light, te propongo un enfoque diferente. Disfruta del queso de verdad, con toda su grasa natural, pero en porciones moderadas. Es mucho más gratificante comer un trocito de un delicioso queso curado de oveja, saboreándolo lentamente, que comer el doble de un queso bajo en grasa que no sabe a nada. La calidad siempre debe primar sobre la cantidad. Elige un buen queso, córtate una porción razonable y disfrútala sin culpa, como parte de una dieta equilibrada. Verás que te sientes más satisfecho y, a largo plazo, es una estrategia mucho más saludable y placentera. Ahora que hemos desmitificado la grasa, es fundamental hablar de con qué acompañamos ese delicioso trozo de queso, porque ahí se esconde otro gran error. El cuarto error que cometemos, a menudo sin darnos cuenta, es combinar el queso con los alimentos equivocados. En España tenemos una cultura maravillosa de tapas y aperitivos, y el queso es el rey. Pero, ¿cómo lo solemos servir? Muy a menudo lo ponemos en una tabla junto a embutidos muy procesados como el chorizo, el salchichón o el fuet, y lo acompañamos con una montaña de picos, regañás o pan blanco. Aunque esté delicioso, esta combinación es una verdadera bomba para nuestro organismo. Estamos mezclando la grasa saturada y la sal del queso con más grasa saturada y más sal de los embutidos. Y todo ello sobre una base de hidratos de carbono refinados que tienen muy poco valor nutricional y provocan picos de azúcar en sangre. Es una comida muy pesada, difícil de digerir, y que puede contribuir a la inflamación, al aumento de peso y a la subida del colesterol y la tensión. Pero la buena noticia es que el queso tiene compañeros de baile mucho más saludables, y que, además, realzan su sabor de una forma increíble.
Piensa en cambiar el pan blanco por un buen pan integral o de centeno, que aporta fibra y te sacia más. Acompaña el queso con frutas frescas. Las uvas, los higos o unas rodajas de pera son combinaciones clásicas por una razón. Su dulzor y su acidez equilibran la grasa del queso de forma espectacular. Los frutos secos, como las nueces o las almendras, son otra opción fantástica. Aportan grasas saludables, fibra y un toque crujiente delicioso. Una tabla con distintos tipos de queso, un puñado de nueces, unas uvas y unas tostaditas de pan integral. Es un aperitivo o una cena ligera, equilibrada y exquisita. También puedes incorporar el queso en una ensalada. Unos trocitos de queso de cabra o de queso fresco sobre una base de hojas verdes, con tomate, pepino y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Es una comida completa y saludable. Se trata de pensar en el queso no como el único protagonista, sino como parte de un conjunto equilibrado y nutritivo. El siguiente error tiene que ver no con el qué, sino con el cuándo. Me refiero a la costumbre de comer queso justo antes de irse a la cama. ¿Quién no ha asaltado la nevera por la noche para buscar ese trocito de queso que sobró de la cena? Es un gesto casi instintivo, pero puede tener consecuencias negativas para nuestro descanso. Algo que es absolutamente vital para nuestra salud a cualquier edad, pero especialmente a partir de los 60. El queso, sobre todo los más curados y grasos, es un alimento denso y de digestión lenta. Si lo comemos y nos tumbamos al poco tiempo, podemos sufrir de acidez, reflujo o pesadez de estómago, lo que dificultará que conciliemos el sueño y que éste sea profundo y reparador. Además, los quesos añejos, como el parmesano, el gruyère o el manchego curado, contienen una sustancia llamada tiramina. La tiramina es un aminoácido que puede estimular la liberación de norepinefrina, un neurotransmisor que nos pone en estado de alerta. En personas sensibles, consumir alimentos ricos en tiramina por la noche puede provocar nerviosismo, dolor de cabeza e incluso insomnio. Por supuesto, no a todo el mundo le afecta por igual, pero si notas que te cuesta dormir o que tu sueño no es de calidad, prueba a evitar el queso en las últimas horas del día. Lo ideal es disfrutarlo durante el almuerzo, como parte de la comida o en la merienda, o como mucho, en una cena temprana y ligera. Dale a tu cuerpo tiempo para digerirlo antes de irte a la cama. Tu sueño y tu sistema digestivo te lo agradecerán. Y esto nos lleva a un punto crucial que hemos mencionado de pasada, pero que merece su propio apartado: el tamaño de la ración. Este es, sin duda, el sexto error y uno de los más importantes. No controlar las porciones de queso. El queso es un alimento maravilloso pero muy concentrado. Es una concentración de la leche, lo que significa que en un trozo pequeño tenemos una gran cantidad de calorías, grasa y, como ya hemos visto, sal. Es muy fácil dejarse llevar, sobre todo si estamos charlando, viendo la televisión, y vamos cortando trocitos de la cuña sin pensar. Cuando nos queremos dar cuenta, nos hemos comido media tabla de queso. Una ración razonable de queso se considera que está en torno a los 30 o 40 gramos. ¿Y cómo es eso visualmente? Pues puede ser como el tamaño de tus 2 dedos pulgares juntos, o una porción del grosor de un dedo. Sé que puede parecer poco, pero aquí es donde la calidad del queso que elijas marca la diferencia. Si escoges un queso industrial, suave y con poco sabor, necesitarás comer mucho para sentirte satisfecho. Pero si eliges un queso artesanal, con un sabor intenso y complejo, un trozo pequeño es suficiente para llenar tu boca de matices y dejarte plenamente satisfecho. Aprende a saborear el queso. En lugar de engullirlo, córtate tu porción, ponla en el plato y cómela despacio. Deja que se temple un poco si lo acabas de sacar de la nevera para que libere todos sus aromas. Disfruta de su textura, de su sabor, de cómo evoluciona en tu paladar. Convertir el acto de comer queso en una pequeña experiencia consciente te ayudará a disfrutarlo mucho más y a comer la cantidad justa. Recuerda, no hay alimentos prohibidos,
sino porciones inadecuadas. Ahora, hablemos de algo que ocurre después de comprar ese queso tan bueno que hemos elegido con tanto cuidado. ¿Cómo lo guardamos en casa? El séptimo error es almacenarlo de forma incorrecta, y esto no solo afecta a su sabor y textura, sino también a su seguridad. El error más común es envolver el queso en film de plástico transparente y apretarlo bien. Parece lógico, queremos protegerlo del aire. Pero el queso es un producto vivo. Necesita respirar. Al envolverlo en plástico, lo asfixiamos. La humedad no puede escapar, se condensa en la superficie del queso y esto crea un ambiente perfecto para que crezcan bacterias y moho indeseables. Además, el queso puede empezar a coger un sabor y un olor a plástico muy desagradables. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Lo ideal es usar papel especial para queso, que es poroso y permite que respire. Si no tienes, una alternativa excelente y barata es el papel de horno o papel parafinado. Envuelve el trozo de queso en este papel y luego, si quieres, puedes meterlo en una bolsa de plástico sin cerrarla del todo, o en un recipiente de plástico o cristal con la tapa un poco suelta. De esta forma, respira pero no se seca ni coge olores de otros alimentos de la nevera. El mejor lugar para guardarlo es el cajón de las verduras, que suele ser la zona menos fría y con un poco más de humedad del frigorífico. Y un apunte sobre el moho. Si a un queso duro, como un manchego, le sale un poco de moho en una esquina, no hay que tirarlo entero. El moho no puede penetrar fácilmente en su estructura densa. Simplemente corta la parte afectada con un buen margen de seguridad, al menos un par de centímetros alrededor y por debajo del moho, y el resto del queso se puede consumir sin problemas. Sin embargo, si le sale moho a un queso fresco o blando, como el queso de Burgos o un camembert, hay que desecharlo por completo, ya que las esporas del moho pueden haber contaminado toda la pieza. Y con esto llegamos al octavo y último error, que en realidad es la clave que une todo lo que hemos hablado. Creer que todos los quesos son iguales. Este es el gran mito que debemos desmontar. Decir queso es como decir fruta. No es lo mismo un plátano que un limón. Y no es lo mismo un queso fresco que uno azul o uno curado de oveja. Cada tipo de queso tiene un perfil nutricional completamente diferente, y por tanto, un impacto distinto en nuestra salud. Los quesos frescos, como el de Burgos, el requesón o la mozzarella, son más ricos en agua, tienen menos grasa, menos calorías y menos sal. Son opciones excelentes para el día a día. Los quesos de cabra suelen tener un poco menos de lactosa y sus grasas son de cadena más corta, lo que para algunas personas los hace más fáciles de digerir. Los quesos de oveja son más ricos en grasa y proteínas, tienen un sabor más intenso y son una fuente fantástica de calcio y vitaminas. Los quesos curados y añejos, cuanto más tiempo de maduración, más concentrados estarán sus nutrientes, pero también su grasa, sus calorías y su sal. No se trata de decir que unos son buenos y otros malos. Se trata de entender sus diferencias para poder elegir el más adecuado para cada momento y para nuestras necesidades de salud. Si un día te apetece un queso potente y curado, disfrútalo en una porción pequeña. Si quieres añadir queso a tu ensalada diaria, opta por uno fresco. La variedad es la clave. Anímate a probar distintos tipos de quesos, a descubrir las maravillas que se producen en tu región. Habla con el charcutero, pregúntale, déjate aconsejar. Convertirte en un consumidor de queso curioso e informado es la mejor herramienta para disfrutarlo de forma saludable. En resumen, el queso no tiene por qué ser un enemigo de tu salud pasados los 60. Al contrario, puede ser una fuente maravillosa de calcio para tus huesos, de proteínas de alta calidad y, por supuesto, de un inmenso placer. La clave está en ser inteligente, en evitar caer en las trampas de los productos ultraprocesados, en ser consciente de la sal y de las porciones. Se trata de elegir calidad sobre cantidad, de acompañarlo con alimentos saludables que lo complementen y de disfrutarlo en el momento adecuado del día. No tienes que renunciar a ese trocito de manchego, a esa tapa de queso de cabra
o a ese poco de queso fresco en tu tostada. Solo tienes que hacerlo con conocimiento y moderación. Recuerda, los pequeños cambios en nuestros hábitos diarios son los que marcan una gran diferencia en nuestra salud y bienestar a largo plazo. Ahora me encantaría saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu queso español favorito? ¿Cometías alguno de estos errores sin saberlo? Me encantará leer tus experiencias y aprender también de ti. Si este vídeo te ha resultado útil y te ha aclarado algunas dudas, te agradecería mucho que le dieras un me gusta y que te suscribieras al canal para no perderte más consejos pensados especialmente para nosotros. Cuidar de nuestra salud es el mayor regalo que podemos hacernos para seguir disfrutando de la vida con energía y alegría. Nos vemos en el próximo vídeo.